Recientemente, un tema que se ha polemizado entre todos nosotros con respecto a las prohibiciones de celular, sobre todo por el uso de menores de las infancias para acceder a las redes sociales. Este uso, pues bueno, nos ha causado entre los padres, entre la sociedad, entre el gobierno, un temor, el uso a estas redes sociales que muchas veces, pues creo que ni los papás, e incluso yo creo que ni los gobiernos a veces entienden a profundidad qué ven o qué están viendo las infancias. La primera propuesta fue prohibirlos, pero pareciera que no va a ser suficiente. Creo que tendríamos que adentrarnos a más. Y detrás de esto, pues tenemos mucho gusto en poder invitar a personas que nos puedan dar su punto de vista desde un punto de vista especializado. Está hoy con nosotros el doctor Hugo Rodríguez. El doctor es licenciado en filosofía, tiene una maestría en bioética y además tiene un doctorado en tecnologías de la información. Y vamos a platicar de este tema a fondo. Hugo, gracias por estar con nosotros. Ahora sí que estaba ansiado porque te esperaba desde la semana pasada, sí, y me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias mil. Muchas gracias de entrada por esta invitación. Yo creo que para mí es algo muy importante. Una disculpa también por la semana pasada. No te apures. Y el tema todavía está en el ambiente. Entonces, que si no, todavía hemos actualizado la información. Ya se dieron algunas situaciones legislativas ahí, como que intenciones. Entonces también se podría platicar de eso. Entonces, encantado. Muchas gracias por la invitación. No, Hugo, te quiero comentar. Lo primero, a tinta exacta, las infancias realmente están siendo afectadas por las redes sociales, que ese es el tema, o sea, realmente está habiendo una afectación por eso. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Sí, de entrada sí, y no solamente las infancias. Hoy nos vamos a enfocar a adolescencia e infancia, pero en general toda la humanidad en algún sentido está siendo afectada por las redes sociales, directa e indirectamente, porque consumen energía, entonces bla, bla. Pero centrémonos nada más en esta parte, sí, especialmente que en el perfil de usuarios, es decir, las redes sociales tienen un mercado importante, la segmentación aquí, estamos hablando de niños y adolescentes, que de alguna manera sí se ven sacudidos, movidos en diferentes sentidos, ¿no? Desde la educación, la percepción del mundo, la administración del tiempo, la gestión del conocimiento, porque las redes sociales no nada más son para conectar persona a persona, sino también tienen información, que ese es otro tema, pero también tienen información que puede nutrir al humano, en este caso al adolescente, al niño, para que pueda generar pues posturas, pueda avanzar incluso en temas de escuela, etcétera. Entonces, digamos que sí, de entrada lo afecta, ¿no? Y también el tema de salud mental, que son como si diferentes campos que ahí andan, ¿no? Ahí andan. Uno de los puntos centrales, por cierto, de esta intención, porque ni siquiera es iniciativa formalmente, todavía no es iniciativa de ley. Claro, es una intención. Sí, se está gestionando, cabildeando apenas en el Senado de la República, en la Cámara Alta, pero es justamente con el tema de del seguimiento a la delincuencia, ¿no? En ese sentido, a acosadores, por ejemplo, también. El grooming famoso, ¿no? Sí, exactamente. Pero son como diferentes flancos, digámoslo así, que están poniendo en este momento en la atmósfera de pública, como esto, ¿no? Entonces, como que son diferentes temas. No, y que a final de cuentas, yo lo entiendo como que es necesario, además, cubrir varios, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de la afectación, y ahorita ya tocaste el otro punto que te iba a preguntar, ¿no? También la delincuencia que se da detrás de esto, ¿no? El famoso grooming o la suplantación de identidad, ¿no? Gentes que se hacen pasar como niños siendo adultos para a veces, bueno, terminar en situaciones de abuso a menores. En cuanto a esto, yo te quiero preguntar, ¿estamos realmente educados? ¿Estamos realmente preparados? Pues ya déjales infancias. Yo creo que también preguntar hasta a los adultos, para manejar las redes sociales, ¿tenemos el conocimiento o simplemente somos pues prácticamente como un embudo que está recibiendo las cosas sin ni siquiera saber cómo filtrar la información que es buena, que es mala, que es falsa? ¿Cómo nos veríamos ahorita como sociedad con esta cantidad exagerada de información que llega a través de redes sociales? Sí, claro. Primero quiero comentar que en términos generales no estamos educados para usar las redes sociales. ¿En qué sentido? En una connotación de uso responsable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque como mucha tecnología que llega a nuestras manos es disruptiva, es decir, llega de golpe, y nosotros nada más la adoptamos porque
va desde el meme, la comunicación, el chiste, el video, las ofertas que hay de compra-venta. Y nosotros entramos, pero no hay, digámoslo así, en términos estrictos de educación, una preparación para que los usuarios podamos, una capacitación que podamos nosotros tener como una conciencia, digámoslo así, porque ese es el tema de responsabilidad, ¿no? Educación para hacer un uso responsable. Claro. Una conciencia sobre qué es lo que está pasando ahí, por qué es gratis esas redes sociales, claro. Es gratis esas redes sociales, sino exactamente cómo nos afecta, cómo estamos nosotros liberando los datos, nuestros datos, hacia estos grandes consorcios, cómo se nos regresan esos datos y así, ¿no? Por lo tanto, siento que una respuesta como muy puntual es que no estamos educados en un sentido general de lo que es el conocimiento sobre, en este caso, las redes sociales, sino que le entramos por moda, por impulsos, porque la generación, porque etcétera, ya están ahí. Entonces tenemos que entrarle a ejemplos, hay varios, desde un negocio que uno quiere emprender, si uno no lo hace a través de redes sociales, uno en este momento está fuera, ¿no? Entonces, así debería ser. Los docentes, por ejemplo, ahora aplicamos también, o direccionamos a nuestros estudiantes para que también adquieran conocimiento, ¿no? Ay, vean este video, vean este post, etcétera, porque nosotros sospechamos que ahí podría estar también una fuente de conocimiento, cosa que sí es cierta. Solo que hay un tema que acabas de sacar que es importantísimo, que es un mar de información, y sí, es un mar de información, y ahí nosotros tenemos un concepto muy acuñado que es la infodemia, ¿no? Que es todos estos, digámoslo así, datos, podrían ser verdaderos o no verdaderos. Sí, pueden ser falsísimos. Sí, muchos, ¿no? Hay que mencionar como que no todo lo que brilla en internet es oro. No, bueno, muy buena forma de señalarlo. Hay un concepto que se está manejando mucho a raíz de esta iniciativa, que es la alfabetización digital. Yo quisiera que nos platicaras un poquito de este concepto, porque pues dicen que debería estar integrado incluso en las escuelas como casi una materia más. ¿Tú cómo lo verías? ¿Sí se necesita de plano una alfabetización digital? Yo diría que al menos en un tema ético, sí. No tanto como en un tema técnico, digámoslo así, como el ABC de cómo entrar, meterse, crear un perfil. Ceros y unos, sí. No darle clic al perfil, sino más bien ser consciente, porque creo que de eso se trata la ética, de generar una postura, en este caso responsable, sobre el uso de las redes sociales. Sí debería de existir. Debería de existir tópicos desde la infancia hasta incluso, ojo, en la universidad, y me refiero también a posgrados, ¿no? Claro. Porque ahí diseñamos en las universidades los algoritmos que después chalala. Pero en fin, necesitamos que sí exista como esa apertura para la conciencia, esa cultura ciudadana de usuarios, no solamente de estar en la red social, sino también en su momento de conocer, por ejemplo, derechos digitales, ¿no? Que eso es importante, ponerlo en el escenario de el conocimiento de los estudiantes. Entonces, que sí, muy poca gente lo sabe, bueno, mucho menos lo van a saber a los 14 años para abajo, no tienen idea, pero tienen razón, creo que es un tema muy difícil, y todo el mundo, en cuanto abre una red, deja todos sus datos ahí sin entender que tiene derecho a no ponerlos, tan simple como eso, ¿no? Y de ahí te hago este planteamiento, ¿no? Híjole, ¿qué se necesitaría para...? Y bien lo dices, desde el punto estricto de la ética, que creo que es en donde más nos duele, y más en México, que luego, si carecemos ética, luego para negocios, entre empresas, pues no quiero pensar para esto que es de todos los días, ¿qué se necesitaría para poder implementar un sistema pues de una alfabetización digital, como dices, con esta tendencia ética en todas las escuelas? Bueno, me suena como algo maravilloso, pero me suena como algo muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Yo lo veo al menos de dos vías, ¿no? Es complicado de entrada, pero vamos a suponer que se puede lograr dos vías. Uno, el tema organizacional, que es una gestión de políticas públicas, es decir, que sí, la ley, pero también el plan de gobierno estatal, que la Secretaría de Educación Pública, que bla, bla, es decir, una organización estructural que pueda ir como desahogando esto en las aulas, charlas con los padres de familia, bla, bla. Pero
hay otra gran área que de la que nadie hable, sobre todo los ciudadanos de a pie, a veces no nos hacemos responsables, que es qué está pasando en casa. Claro. No, ahí ahí la ley no existe, digamos, China libre. ¿no? Sino que cómo se transmiten los valores, por ejemplo, el conocimiento de esta tecnología a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros compañeros de hogar, para hacer una conciencia, ¿no? De todo esto, porque a veces solamente lo tomamos esto como una salida, incluso yo lo digo también como papá, ¿no? O sea, tomamos como una salida de, ay, estoy ocupado, tengo que hacer networking, tengo que hacer home office, etcétera, y el niño está ahí, bueno, ten el celular, ¿no? Sí, claro, y ahí está. Ajá, entonces esta situación se vuelve compleja porque eso, digamos, cómo se hace un control, una regulación de esa parte, no se puede, porque es un tema cultural, es un tema también, pues, incluso de migración de valores, de que se está dando a esta generación, etcétera. Entonces, ahí sí la ley, pues, cómo impacta la política de la Secretaría de Educación Pública de México. Entonces, están esos dos flancos, son grandes luchas que, digámoslo así, se deben de seguir estableciendo, pero a mí la que me preocupa un poquito más, digámoslo así, sí es el ámbito público, pero también desde el seno del hogar, ¿no? Es decir, cómo nosotros estamos siendo formados y cómo formamos a estas generaciones que vienen con conciencia. Fíjate que, mira, ahorita lo dices muy claro, y de hecho por eso muchos sienten que la prohibición del celular en la escuela, pues, posiblemente parece hasta un paliativo nada más, ¿no? Porque van a llegar a su casa, bueno, en la escuela están 6 horas, y en su casa están las otras 18 restantes, entonces, pues, o sea, nada más va a ser un efecto de un ratito, ¿no? Pero también tendría que decir, y bien lo dices, yo recuerdo mucho, pues en los años 80, ahí cuando yo era joven, bello y delgado, o sea, hace mucho tiempo, hubo una campaña de dos cosas de mucha conciencia. Una, del agua, con el famosísimo ciérrale, porque todos, no hombre, usábamos agua, pues si teníamos antes, éramos menos, usábamos el agua hasta para bañar al perro a manguerazos, ¿no? O sea, era terrible. Y una campaña muy buena a nivel política federal, grande de eso. Y la otra, la del control natal, ¿no? Porque también, bueno, o sea, yo vengo de familias que éramos 7, 9, y ahorita les platico a mis hijos que sus abuelos eran 7, dice, ¿cómo? ¿Y cómo le hacían, no? Sí. Entonces, creo que también no faltará una campaña y bueno, a nivel nacional prácticamente para culturizar a los padres. Nos llegó muy rápido la tecnología, yo creo que estarás de acuerdo. Sí. Y cuando nos llega así de rápido y de fácil de acceso, pues como Dios nos da a entender, le picoteamos, pero no hubo una cultura respecto a eso, no creo que haya una cultura. ¿Sería posible esto o también estoy con una locura en la cabeza? No es ninguna locura, David. Es posible, pero no nos hemos organizado. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con sus letras. En sociología conocemos a este tipo de temas como un problema estructural. Okay. Hay diferentes como aristas que afectan para que las cosas pasen o no pasen. Una campaña, digamos, orquestada por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Educación Pública, etcétera, para poder llegar a estos fines, ¿no? De que usa menos el celular o utilizarlo así, como en su momento gota el agua se agota y esa parte. Claro. Es complejo porque aquí hay intereses, ¿no? Claro. Si fuera bajito lo dice el doctor. Sí, lo digo bajito para que ir como entendiendo que es un problema grande porque es un tema político, por ejemplo, ¿no? O sea, estipular una política, invertir recursos en lugar de darle becas, ¿no? O dar computadoras. Son decisiones, son parte de una visión. Eso es una parte, pero está otra que es los dueños de las redes sociales. Claro. O sea, es otro tema que también se debe de tratar con su debida tesitura, porque también tienen mucho que ver, ¿no? No van a dejar que se pase, porque pues al final de cuentas es un negocio, se entiende, ¿no? Sí. Pero pues hay intereses ahí que se deben de modular y otros intereses incluso más pequeños, por eso es un tema estructural, es como la cultura de relaciones humanas van cambiando. Es cierto. Entonces, por ejemplo, ahorita me llegó una idea con lo que
comentabas del control natal y el del agua, es que en su momento también existían las relaciones humano-humano para hacer lo que sea, ¿no? Desde la amistad, cosas, ¿no? Hacerte una novia. Todo era físico, etcétera. Hemos crecido con esto y lo más natural para nosotros es que los negocios, el amor, la amistad, etcétera, se haga a través de este mundo físico. Pero a estas generaciones que se les conoce como nativos digitales, etcétera, ya tienen una forma diferente de entender la naturaleza, por ejemplo, de las relaciones humanas. Por eso digo que es un problema estructural, porque eso ya viene insertado en ciertas ¿cómo se le dice? Estructuras cognitivas. Desde chiquitos ya saben que el triangulito es para darle, ¿no? Sí, entonces eso ya se vuelve día a día y aunque la ley exista y aunque la política institucional, pero si nosotros seguimos migrando como estos conocimientos para que la naturaleza ahora sea la amistad de encontrarla remota, no, ni siquiera física, sino tener, claro. Entonces vienen unas situaciones ahí más complicadas, ¿no? O sea, porque no es como, creando la política pública y que yo de verdad, o sea, si esa es la solución, yo junto firmas, ¿no? Claro. Pero el tema también está en otras áreas, ¿no? De interés que tendríamos que, sumar para ir aventajando. Esta me parece una extraordinaria. Mi respuesta es posible. Claro. Hay que intentarlo, generar como esas estrategias, difusión, campañas, cursos, movimientos, seminarios, talleres, incluirlo en las escuelas de padres, ¿no? Que se promueve mucho, etcétera. Sí, pero también otra cosa, ¿no? Que es lo que está alrededor. Que ahí, esta sería mi otra pregunta. Y me voy efectivamente a los desarrolladores de las redes sociales y también tengo que tocar el punto que es más grande, ¿no? También incluso los desarrolladores de portales de pornografía, ¿no? Su seguridad, o sea, la seguridad para poder ingresar a estos, ¿no? Es muy grave porque, pues, haciendo un ejercicio simple y llano, nos damos cuenta que es súper fácil el acceso. Preguntan simplemente, ¿eres mayor de 18 años? ¿Sí o no? Y entonces ellos ya se quitan del lío. No, pues yo pregunté, ¿no? Pero también siento que no hay una exigencia a estas redes sociales a mejorar sus controles parentales. Y en eso, pues yo no sé si tiene que ver el gobierno, la sociedad en general, los padres de familia, los mismos usuarios. ¿Quiénes les tendríamos que exigir a estas redes sociales que, pues como todos nos los dan gratis, pues sentimos que que le pides algo no nos vaya a quitar, ¿no? Pero tienen una facilidad grande en los controles parentales. ¿Cómo ves este punto? Pues en este momento sí está, digamos, no tan reforzado, está un poco endeble el acceso. Pero esa es una parte, ¿no? De que, digamos, podremos crear mecanismos, bueno, el gobierno, la sociedad, para que las empresas puedan reforzar eso. Pero las empresas también, pues, tienen sus intereses, ¿no? Pero y ese es un ecosistema, ¿no? Que es como tratar de restringir y no sé, me estoy imaginando como un escenario futurista, a lo mejor, donde tú puedas autentificarte para poder entrar a una red social con tus datos biométricos, y que, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque en este momento, a pesar de que, dos ejemplos, uno, de que el usuario tenga 9 años, ¿no? Y que esté súper bien armado por la red social, control parental y de autenticidad, pues le puedes inventar, ¿no? Yo tengo 20 años, etcétera. Uno. Dos, el niño no sabe, el adolescente no sabe. Entonces el papá, con tal de decirle, oye, ya déjame en paz, déjame, bla, bla. No, a ver, yo te hago tu perfil, o utiliza el mío. Claro. A eso voy, ¿no? O sea, como que también, sí, hay que tratar de regular, reforzar, qué bueno que las empresas se preocupan, bla, bla. Pero otra parte es la cultura, la de la casa, la que hace rato estábamos hablando, ¿no? Es que son como dos flancos, lo organizacional, institucional, lo que como sociedad vamos haciendo para poder, como ir marcando la pauta, como sociedad de organización. Pero también está lo que hacemos día a día, ¿no? Entonces, son dos cosas que hay que alimentar, ¿no? Y en los dos flancos está la ética, ¿no? Que es la ética general, lo que tenemos como sociedad, pero también lo personal. Y hacerse preguntas tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que mis hijos se alimentaran de determinado tiempo por esto. Permito, es saludable que mi hijo tenga una cuenta en TikTok.
Entonces, a raíz de esa pregunta, se deben desencadenar otras, ¿no? ¿Qué es TikTok? ¿Qué puede encontrar en TikTok? ¿Cuáles son los controles parentales que tiene TikTok, etcétera? Y eso me tiene que llevar a mí para poder ir generando un ecosistema para tomar decisiones no quiero, me la restringo, te doy 30 minutos, te presto mi cuenta, haz la tuya, etcétera, ¿no? Pero eso nos lleva a una conciencia. Pero ese es el punto para mí. Desafortunadamente no somos tan conscientes como deberíamos. No hay una conciencia digital, ¿no? O sea, que yo creo que es la raíz del problema. Digo, creo que estos 20 minutitos que llevamos platicando nos lleva a que nos falta una conciencia digital. Y te lo voy a decir así tan sencillo. Yo hay veces que pienso que hasta falta instrucciones o capacitación para que los padres sepamos utilizar o generar esta conciencia digital, porque, pues bueno, a lo mejor quienes estamos más metidos en este tema, podemos controlar bien a nuestros hijos, pero quienes no, quienes se dedican a cosas muy diferentes, pues no tienen ni la menor idea. Yo te pediría, si te es posible, que nos regalaras 3 recomendaciones que tú le podrías decir a los padres con respecto a cuidar, sobre todo la ética del uso de las redes sociales, y te lo agradecería muchísimo porque creo que ayudaría. Sí. Creo que voy a combinar estas recomendaciones entre lo especialista y lo técnico, y también, digamos, mi lado como humano, ¿no? Padrísimo. Porque sí se traslapa. Y yo creo que el primero de ellos es que, para acercarse a la conciencia, hay que conocer. Démonos el tiempo para saber qué es Facebook, cómo funciona Facebook, por qué es gratis, etcétera, ¿no? Y todas las redes sociales, lo que ustedes quieran. Ese sería el primer consejo. Sí, pero, y perdón que te interrumpa ahí, pero tienes razón, muchos papás ni se meten a Facebook, ni conocen cómo funciona. No, y hay muchas cosas que nosotros podríamos ir rescatando, que por supuesto los niños, adolescentes, etcétera, pues ya conocen más a profundidad. Entonces hay que conocer, ¿no? No podemos ni restringir, ni ser, por ejemplo, como el gobierno punitivo, ni perseguir, si primero no tenemos en claro de qué es el conocimiento. El objeto de estudio, ¿no? Así lo decimos en sí. Perfecto. Exacto, ¿no? Ahí va una. Primero, ¿no? Acercarse a eso y generar conocimiento. Segundo, sí, efectivamente para mí es un tema muy importante, es generar controles parentales y que seamos conscientes de eso. No podemos negar, porque es uno de los tantos derechos que tienen los niños y adolescentes establecidos, por ejemplo, con la UNICEF, etcétera, a nivel México tiene suscritos varios convenios que dice que debemos de darle acceso a los niños y adolescentes, ¿no? Y con el tema de la brecha digital, no podemos cortarlos. Yo estoy a favor de eso. Okay. Lo que sí es que y ese sería mi segundo consejo, es que nosotros podamos dosificar esa interacción. Punto número 1, alimentarnos del conocimiento, cómo funciona. Punto número 2, ir dosificando para que a raíz de lo que nosotros creamos convenientes desde nuestros valores, estrategias, nuestras creencias, etcétera, determinemos hacia dónde va esa liberación de acceso, ¿no? Entonces, va desde darle una tableta, un dispositivo, hasta hacerle una cuenta o controlarla, porque también ya muchos dispositivos tienen control parental. Sí. Entonces, ese sería como mi segundo consejo, ¿no? Ver la dinámica de hacer una gestión de este conocimiento, de esta interacción, nosotros liberando, digamos, o dosificando las cosas. De acuerdo, estamos contigo. Vamos, conocimiento, gestión de acceso, correcto. ¿Y el número 3? ¿Cuál recomiendas? El tercero, yo creo que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es poner en la mesa este tipo de pláticas. Pláticas, me refiero en la casa, claro, en la comida, me refiero también en estos foros, en estos espacios, en el salón de clase, en el trabajo, en el camión, donde sea, porque si no empezamos a migrar esto que es la socialización, se le conoce así, entonces vamos a seguir nosotros como en el piloto automático de una notificación, sí, ¿no? Sí, ¿no? Oye, una nueva aplicación, sí, siguiente aceptar, ok, listo, ya, ¿no? Entonces, si no empezamos a discutir de, oye, fíjate que me pasó esto y se te están llevando tus datos y, oye, a un amigo le pasó que lo hicieron ¿cómo se llama? Un fraude. Sí, claro. O sea, si no empezamos identidad, si no empezamos a socializar esto, no podemos, por lo tanto, empezar, me
encantó la palabra que utilizaste en el momento, movernos, sacudirnos, un efecto. Si no vamos a seguir nada más así caminando, no pasa nada, etcétera. Hay que ponernos alerta a través de esta comunicación, de qué es lo que está pasando, ¿no? Saber qué efectos hay, qué es eso de la ley Curie, qué es la ley Olimpia, etcétera. No necesitamos profundizar así de, uy, en el artículo tal. No. Oye, fíjate que va hacia acá. ¿Tú qué opinas, no? Claro. Sí se les debería de quitar a los celulares, ¿qué efecto tiene? Van a haber la brecha digital va a ser más grande entre las públicas, las privadas, la ley afecta a todos, ¿o qué? O sea, sí, pero no hay esas pláticas, sí tienes toda la razón, y deben ser pláticas de comida, o sea, tal cual como es con los hijos. Sí, ¿no? sí. Pero creo que luego los quieren omitir porque los hijos, pues uno se pone medio difíciles porque, como yo digo, no, esa es educación básica de papá, no le puedes dar a algún hijo para después quitárselo. Claro. Entonces, si se lo vas a dar, tienes que pensar muy bien lo que le vas a dar, ¿no? Sí. Entonces, creo que desde ahí empieza. Doctor Hugo, yo te agradezco muchísimo esta plática y perdóname que enfrente de las cámaras te voy a tener que comprometer porque la verdad la plática me encantó y me gustaría mucho que nos volvieras a acompañar con este tema. Y bueno, yo creo que la tecnología, la ética, la misma filosofía, todos estos temas que tú llevas muy bien y que además das clases, ¿verdad? Estás en la universidad todos los días impartiendo cátedra de esto. Te lo agradecía mucho que nos permitieras a nuestro grupo de seguidores poder compartir los conocimientos que tienes y poder ir socializando, como dices, estos datos. ¿Te parece? No, yo encantado las veces que sea necesario. Para mí es una pasión, siendo coherente con mi tercer punto que dije. Claro. Sí, o conozco un poquito, etcétera, pero me gusta compartir mucho, escuchar, ir como sosteniendo este tipo de pláticas, porque la tarea fundamental de esto es la conciencia. ¿Y cómo la logramos? Pues generando este tipo de comunicaciones. Por lo tanto, yo te agradezco de verdad mucho y estoy atento a poder compartir contigo, con el auditorio, todas estas situaciones. Tienes un espacio para ti siempre y constante. Gracias. Y yo muy contento que nos hayas visitado. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ti. Gracias. Y amigos de Querétaro, de verdad, yo les pido el favor y sé que va a haber muchos comentarios. Los pueden hacer a través de nuestras redes sociales, lo vuelvo a señalar, y también a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.